Siempre que hacemos una remodelación e incluso si no la estamos haciendo, yo creo que todos los que vivimos en departamento alguna vez nos hemos preguntado si podemos o no quitar un muro cualquiera, ya sea porque necesitamos más espacio, unir dos espacios o simplemente, como es el ejemplo que les voy a mostrar acá, queremos el más común de todos, una cocina completamente abierta, lo que se conoce como una cocina tipo americano. Pero ¿cómo sé si en realidad puedo hacerlo? ¿Cómo sé si en mi edificio en realidad puedo quitar un muro cualquiera? Eso es lo que veremos en el video del día de hoy. Y como es costumbre, recuerden visitarnos en la página web en donde encontrarán unos cursos brutales, en donde no les vamos a hacer una introducción de 2 horas hablando de puras pendejadas, sino que sencillamente vamos al grano, por lo que ustedes pagaron. Listo, ahora sí, vayamos a verlo. Estoy seguro que ya los ingenieros que ven regularmente los videos de este canal saben la respuesta. Y aquí lo que haré es básicamente explicarlo en términos un poquito más básicos para las personas que no entienden mucho de ingeniería. ¿A qué me refiero? Bueno, esto depende de si podemos o no quitar los muros del sistema estructural que tiene mi edificio. En otras palabras, del tipo de elementos que van a sostener las cargas verticales, sea por ejemplo columnas o sea por ejemplo muros. Y también vamos a responder de paso a la pregunta que me hacía hace un par de semanas @DiegoLogacho, en donde me decía: ingeniero, en caso de realizar una remodelación a posterior y al no tener columnas, ¿cómo debería realizarse? Esto haciendo referencia al video de muros industrializados en concreto, que también les dejo el link aquí abajo, que tenemos en el canal por supuesto. Y él mismo prácticamente se responde a continuación indicando que, según entiendo, todo funciona como un monolito. Y en realidad tiene razón, así es. Esta pregunta coincidió con una visita que tenía que realizar también en un edificio de similares características, pero algo más pequeño. En él se observaban prácticamente solo muros, ya no de concreto, sino de mampostería o de ladrillo, como se conoce comúnmente. En este caso que les quería mostrar, fui a hacer la revisión de un departamento en el piso 3 de una estructura que ya tiene 30 años de antigüedad. Allí se quería quitar el muro que divide el espacio de la cocina con el de la sala principal, es decir, este muro que está acá, para que todo quedara como un gran espacio. Así que me di a la tarea de recolectar información. Fui a la administración, por fortuna aún tenían los planos, algo que es muy raro, y en ellos confirmé lo que ya sospechaba, y es que el edificio es de sistema estructural de mampostería, o en palabras más básicas, de ladrillo, como se conoce comúnmente, lo que quiere decir que no tiene columnas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cargas, sea de uso del peso mismo del edificio y de cuando viene el sismo o el temblor, las van a asumir los muros, únicamente los muros. Así que de entrada va viendo uno que hay pocas posibilidades de quitar alguno de ellos. Sin embargo, hay que ver si este es estructural, es decir, que tenga encima una carga importante o si simplemente es un muro planteado como divisorio. Puede que una parte lo sea también y otra no. Pero viendo los planos estructurales comprobé que el muro tenía elementos de reforzamiento verticales en sus bordes y en las partes centrales. Está configurado más o menos de esta manera, donde hay 2 aceros de refuerzo concentrados en las 2 primeras perforaciones, como es el correcto procedimiento de construcción. Esto sucedía al inicio y al final, lo que indicaba que claramente era un muro estructural con una importante responsabilidad de carga y que no solo eso, sino que sobre él descansaban otros 2 muros como este y con sus respectivas cargas, porque el edificio es de 5 niveles, olvidé comentarles, y yo estaba evaluando el muro del 3er nivel. También encontré en los planos que tenía elementos de refuerzo en la parte central, lo que quiere decir que todo el muro es estructural. Y por supuesto contaba, lo vi en una de las regatas, con acero de refuerzo horizontal, no solo vertical. El horizontal lo que hace, en pocas palabras, es ayudarnos a mantener en buenas condiciones todo el conjunto de bloque de mampostería o de ladrillo, más la pega, más los aceros de refuerzo verticales. Así que es el conector por excelencia. Otra cosa que uno puede analizar antes de quitar un muro es ver cuál es el otro que quedaría responsable de las cargas, y en este caso es este, en donde se van a colocar los muebles de la cocina.
Pero noten qué implica que sea el muro donde se van a instalar los muebles de la cocina. Implica regatas por todos lados de tubería de agua fría, tubería de agua caliente, tubería de gas, adecuaciones eléctricas por todos lados de electrodomésticos que se usan hoy en día y que tal vez hace 30 años no se usaban. Lo que nos deja con un buen número de perforaciones, y acá faltan las perforaciones para fijar los muebles, que al final se pañeta y ya quedó todo como si nada. Pero eso no quiere decir que la resistencia siga siendo la misma. De cualquier manera, la sección se ha visto considerablemente disminuida. Tengan en cuenta que la norma nos indica que para la tubería dentro de la mampostería deberíamos disponer apenas de un 5% de la sección transversal del muro, que no se deben colocar en celdas adyacentes, y que estas tuberías deberán estar separadas al menos 5 diámetros medidos de centro a centro. Y lo más importante, que las tuberías dentro de la mampostería no deberán colocarse por medio de regatas. Aunque es difícil cumplir con eso en una estructura antigua. En este muro que estamos viendo incluso no se cumplen varios de esos apartes que veíamos de la norma. Así que con mayor razón no deberíamos quitar un muro principal como este, ya que todo quedaría en responsabilidad de otro muro que se ha visto debilitado precisamente por todas las tuberías que se le ha colocado, y por supuesto su sección ya no va a ser la misma. Además que otra razón de peso es que si ponen por ejemplo a un chefcito como yo a cocinar, el desastre ya no va a ser solo en la cocina, también va a ser en la sala comedor. Así que en ese caso se va a armar un Agamenón. Agamenón, es correcto. Con esta investigación, que no fue muy intensa debo decir, porque la conclusión llegó más bien rápido, me di a la tarea entonces de modelar la edificación, a ver qué pasaba cuando le quitábamos los muros. E inicié comparando con el edificio en estado cero, es decir, sin modificaciones de ningún tipo. Aquí obtuve los siguientes datos: un periodo de 0.168 segundos, es decir, el tiempo que tarda en ir y volver la estructura cuando llega el sismo, en pocas palabras. Luego, revisando la magnitud de ese desplazamiento, tenemos en el sentido azul 0.46% y en el sentido rojo 0.81%. La norma nos indica que debe ser de máximo 0.5%, pero cabe aclarar que es un edificio del cual hace falta incluir buena parte del bloque, y además lo estoy analizando bajo una norma diferente a la que había hace 30 años. Así que podríamos concluir que no está tan mal el asunto. La verdad pensé que iba a estar peor. Además que a nivel general los muros cumplen por diseño sin mayor problema. Luego quitamos un muro, se retira completo y ya los números variaron un poco, eliminando eso sí uno crítico del primer nivel, pensando en ya no contar con todo ese muro para nada en ninguno de sus niveles. Y en ese caso obtuvimos los siguientes resultados: un periodo que aumentó ahora a 0.204 segundos y unos desplazamientos que subieron a 0.63 en la dirección azul y 1.05 en la dirección roja, que es la más crítica, porque es en donde estamos quitando ese muro. Ahí en esa dirección es donde más nos ayudaba. Ya se nos fue entonces fuertemente y empezamos a tener problemas serios, teniendo en cuenta de nuevo que el límite es de 0.5%. Y no contento con eso, pensando en que este vecino que haya quitado su muro divisorio de la cocina conoció al otro vecino y que este a su vez era amigo de otro vecino, y en el transcurso de varios años realizaron remodelaciones en su apartamento. Así que estos otros dos muros se fueron también, que porque mi vecino lo hizo, entonces yo también puedo. Y esa es la filosofía. Haciendo ese análisis ya obtenemos datos más preocupantes. Un periodo que ha aumentado a 0.23 segundos. Un desplazamiento en la dirección azul de 0.92% y en la dirección roja de 1.45%. Esto ya es un problema mayor, este valor de 1.45. Y ni qué decir del comportamiento a nivel de compresión y flexión de los muros, en donde ya estos elementos más pequeños no van a funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se van a romper o a dañar seriamente debido a que no pueden con las cargas que les dejó el muro que acabamos de quitar. Y eso sí que es un problema, porque vamos perdiendo cada vez más muros. Además que de quitar noten que las vigas que antes estaban apoyadas en una longitud de algo más de 3 metros, ahora quedan apoyadas en una longitud de 5.20 metros, que es ya demasiado aumento para unos elementos delgados y de poca altura que están diseñados para estar apoyados en longitudes muy cortas. Me refiero a estas pequeñas vigas, como es típico de estos sistemas en donde solo hay muros y no hay columnas.
Vean cómo se deforman de manera mucho más pronunciada esas pobres vigas que ahora tendrán que cargar con el peso de los muros que se quedaron sin soporte. Y eso sin contar con que algunas puedan tener daños en su sección, como estos imperceptibles tubos pasantes con una casi imperceptible y muy discreta perforación, o defectos en el proceso de fundida del concreto que derivan en pérdida de la sección, como se puede ver en esta losa. Encontré explorando los planos que los únicos muros que se podían quitar, es decir, los que eran no estructurales, son los que se muestran acá sin ningún tipo de refuerzo. Por cierto, el refuerzo son los punticos negros, por si no lo habían notado. Así que si no tiene refuerzo se podría quitar. Que eran estos muros como los que rodean los closets, pero la verdad eso es inútil porque usualmente ese muro no es el que queremos quitar. Acá los vemos en color amarillo y son muy pequeñitos. Ahora, y ya sabiendo lo que es expuesto, volvamos a la pregunta principal. ¿Cómo sabemos cuándo le podemos quitar un muro? Les había dicho que depende del sistema estructural o de los elementos que resisten la carga. Así que entre los principales tenemos los de pórticos, es decir, cuando podemos ver que hay columnas y vigas, que puede ser de diferentes materiales, sea en concreto o metálico. Pero también tenemos los sistemas de muros. Estos dos son los que se emplean más comúnmente. Entre los de muros están los principales que son de concreto y de mampostería. Entonces, ya con lo que les expuse, sabemos que para este tipo de sistemas de muros no podemos retirar prácticamente ningún elemento de estos divisorios. Pero otra cosa sucede con los sistemas donde hay columnas. Eso sí, mucho ojo, porque con esto no les quiero decir que en este tipo de sistemas podamos quitar cualquier muro que quisiéramos. No, el ingeniero estructural siempre es el que tiene la última palabra, porque cada caso en particular es diferente. ¿Qué tal si uno de estos muros le está ayudando a sostener carga a una de las columnas? Pero en términos generales, en este tipo de sistemas, los elementos divisorios son en mampostería. Se utilizan puntualmente algunos muros en concreto, que eso sí no podemos tocar por nada del mundo. Pero los que son en mampostería o en ladrillo, ahí sí ya tienen un uso diferente. Ya es más de carácter divisorio entre espacios. Por ejemplo, evaluando otra estructura, me encontré con que sus muros divisorios eran estos. Acá tenemos un edificio de columnas con elementos en bloque de arcilla que dividen los espacios y que al momento de quitar el techo en drywall se pudo ver que estos no estaban conectados ni siquiera con la losa superior o las vigas. Este tipo de paredes sí se pueden retirar sin problema, ya que no tienen una función estructural. Si tal vez están conectados a la viga superior, pero cuentan con unas dilataciones en icopor como estas, también puede ser posible previa autorización de un ingeniero calificado. Tengan presente siempre que antes que la estética de un departamento, lo más importante es que el edificio en conjunto sea sismo resistente y que no vayamos a afectar la estructura, o sino que lo digan las personas que compraron acá, o acá, o acá. Bueno, en fin, ejemplos hay muchos, pero ya saben, por ningún motivo vayan a tumbar un muro y mucho menos sin consultar en un edificio que no tenga columnas. Y mucho menos un edificio que sea tan alto como estos, en donde encontramos gran cantidad de unidades de departamentos en altura. Bueno amigos, espero este video les haya aclarado un poquito el panorama y logré disuadirlos de la idea de quitar un muro divisorio al azar. Muchas personas les van a decir que sí es posible, arquitectos o diseñadores de interiores les dirán sí se puede, no hay ningún problema, pero en realidad el que tiene la última palabra es el ingeniero estructural. También recuerden visitarnos en la página web, escribirnos al correo electrónico que les aparece aquí en pantalla, el WhatsApp, en donde si tienen alguna duda, con mucho gusto les responderemos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.